¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Dorian Caiza, ¿no está? Angie Caluña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Cobeña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Medelin Cuzme, Medelin Cuzme, ¿no está? Jocelyn Freire, Jocelyn Freire, tampoco. Blanca Guamán, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denis Yamuca, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Jonathan Padilla, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Adriana Paredes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Junior Prado, Junior Prado, ¿no está? Cristian Sánchez, Presente, Inge, buen día. buenos días. Cristian Sanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Serrano, Buen día, Inge, presente. Gino Taipicaña, Gino Taipicaña, ¿no está? Brigitte Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Buen día, ingeniero, presente. buenos días. Eric Valdés, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Carla Villamar, Buenos días, presente, Inge. buenos días. Camila Vinza, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Ok, listo. Vamos a comenzar. A ver, listo. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado justamente ya en el análisis de la codificación convolucional, ¿sí? Entonces, hablando ya en términos ya generales, habíamos analizado que este tipo de técnica o este tipo de codificación justamente nos permite realizar tanto, hablando en términos de la decodificación, nos permite realizar la detección y también la corrección de errores, ¿sí? Entonces, a diferencia de Hamming, ¿sí? Que nosotros ya habíamos analizado tanto la codificación como la decodificación, Hamming nos permite realizar la detección y la corrección correcta, ¿no es cierto?, de un solo bit erróneo, ¿sí?
En el caso de la decodificación convolucional, bueno, aquí vamos nosotros a depender del diseño, vamos a depender un poquito de la forma en la cual se ha desarrollado o se ha generado esta codificación, y en función de eso nosotros vamos a tener la posibilidad de corregir, ¿sí? Más de un error, ¿sí? Como ya justamente vamos a analizar a continuación. Como ya habíamos mencionado, ¿no? La codificación convolucional no es una codificación en bloque, ¿sí? No es que nosotros por cada 5 bits, por cada 10 bits, por cada 20 bits, vamos a poder corregir un solo error, ¿sí? O un número determinado de errores, ¿no? Esto es una codificación que se va aplicando a toda la trama de datos o a toda la cadena de bits, ¿sí? Y la decodificación obviamente también se realizará de la misma forma, ¿no? Entonces tenemos ya toda una palabra que ya se supone está codificada, ¿sí? Toda una secuencia de datos, toda una secuencia de información que ya está codificada, y a partir de eso se realizará obviamente la decodificación convolucional, ¿no? Que va haciendo una secuencia de datos secuenciales que van a ir ingresando en nuestro decodificador, ¿sí? Ahora, para realizar la decodificación justamente la decodificación convolucional, bueno, hay varias técnicas que se pueden ir realizando, ¿no? Una es justamente una verificación del código y hacer una verificación del mejor camino correspondiente, ¿no? Entonces, en estas condiciones, justamente, ¿no? Lo que se podría desarrollar es simplemente un análisis del diagrama del árbol y ver los caminos posibles que se pueden realizar. Cuando no hay ningún error, la decodificación es bastante sencilla, ¿no es cierto? Porque simplemente, independientemente del tipo de código que se tenga, o independientemente del tipo de codificador que se tenga, simplemente nosotros vamos a tener un único camino, una única posibilidad de datos correspondientes a la salida, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener en el caso que nosotros no tengamos ningún error, ¿no? Entonces, en estas condiciones, justo lo que habíamos un poquito conversado en la clase anterior, si analizamos, por ejemplo, ya sea el diagrama del árbol, se puede ir determinando o extrayendo la relación que nosotros vamos a tener entre los bits de salida con respecto a los datos que generaron esos bits de salida, ¿no? Que para los ejemplos que nosotros habíamos mencionado en el diagrama del árbol desarrollado, iban a ser solo o un 0 o un 1, ¿no? Por cada par de datos de salida, ¿sí? Entonces ahí simplemente los datos correspondientes que nosotros tenemos codificados se convierten nuevamente en datos decodificados, ¿sí? Pero ahora, para que nosotros podamos realizar una detección y corrección, ¿sí? Adecuada de los errores, es necesario aplicar un algoritmo adicional, ¿sí? Porque obviamente igual en el diagrama del árbol o de pronto utilizando también el diagrama de Trellis, el momento que nosotros tenemos un error, vamos a tener justamente ya estas ambigüedades, ¿no? Y nosotros podríamos decir, nos da lo mismo tomar este camino que tomar este otro camino, porque a la final de cuentas cada uno de los dos nos representa la existencia de un error, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta qué camino mismo es el adecuado? En estas condiciones hay que seguir adelante por cada una de las posibilidades, por cada uno de los caminos que me brinda justamente cada una de las posibilidades, ¿sí? Entonces, en función de eso, en los siguientes puntos o en las siguientes secuencias es donde nosotros nos daremos cuenta si un camino es el adecuado u otro camino es el incorrecto, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma más o menos funciona este algoritmo de Viterbi, ¿no? Que es el que se utiliza justamente para poder desarrollar la decodificación de un código convolucional, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que nosotros ya estudiamos o ya analizamos básicamente el diagrama de Trellis, ¿sí? El diagrama de Trellis expandido también, es posible que nosotros ya analicemos este algoritmo de Viterbi en función del diagrama de Trellis, ¿sí? ¿De qué forma? De pronto vamos a utilizar el mismo diagrama de Trellis que nosotros analizamos el día de ayer para realizar, en cambio, la decodificación de esa palabra o de esa información, ¿sí? Entonces, de igual forma, vamos a partir de aquí, ¿no es cierto? Vamos a analizar cuáles eran, me parece que estaba en la página anterior, ¿sí? El diagrama de Trellis es este, ¿no? Vamos a partir
partir de este día, siempre nosotros vamos a partir del diagrama de Trellis general, ¿sí? Ese es el que nos va a dar la pauta correspondiente, ¿sí? Entonces, este lo vamos a transcribir en la siguiente página para que nosotros podamos tener como referencia, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener cada uno de los estados, ¿sí? Cada uno de los estados y vamos a ir escribiendo cada una de las transiciones, ¿sí? En cada una de las 3 transiciones que nosotros podemos tener en este estado, ¿no? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que de A puede ir a A y de A puede ir a B. De B puede ir a C y de B puede ir a D, ¿sí? De C solamente puede ir a A y hacia B. Y de D puede irse o dirigirse hacia C y mantenerse en D, ¿sí? Ahora, las salidas, que es lo que también nos interesa, ¿sí? Justamente es, primero, si se mantiene en A, es 0, 0. Si se mantiene en B, para este caso, para el ejemplo que hicimos primerito, es 1, 1, ¿no? En el otro caso, de B a C era 0, 1 y 1, 0, ¿no es cierto? 0, 1 y 1, 0. Entonces, aquí nosotros vamos a ponerles de esos mismos valores, 0, 1 y 1, 0, ¿sí? Acá me parece que era 1, 1 y 0, 0, ¿no es cierto? Y acá me parece que era 1, 0 y 0, 1, ¿sí? ¿Estamos correctos? Esa es el diagrama de Trellis general para el codificador que nosotros habíamos mencionado en el ejemplo anterior, ¿no? En el cual vamos a poner igualmente, ¿no? Para recordar, O1 era igual a S1 más S3, ¿sí? Y O2, que es la salida de los bits correspondientes, era igual a S1 más S2 más S3, ¿sí? Esa era, en este caso, nuestras salidas. Vamos a considerar la misma palabra que nosotros habíamos codificado también en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, la palabra codificada, ¿sí? La palabra codificada en este caso, ¿dónde está? ¿Cuál era? La palabra codificada era 1, 0, 1, 1, 1, 1. A ver, por favor, ustedes ya tienen esta palabra, ¿no? Como me voy a ir a la siguiente, por favor, díctenme, ¿ya? A ver, la palabra codificada era 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Qué más es, por favor? 1, 0. 1, 0, otra vez aquí. Sí. ¿Ya? 0, 0. ¿Ya? 1, 1. ¿Ya? 1. Ya. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No creo que por ahí está algún bit de más, porque de ley aquí sí tiene que ser un número par, porque por cada bit que nosotros ingresamos, sacamos 2. Un 1 está de más, dije aquí en los 5 1 de la mitad, ahí son 1 de más. Ya, por eso, justo eso mismo decía aquí, creo que está 1 de más. Ya, esa es la palabra, ¿no es cierto? Entonces, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Sí. Ya. Entonces, para realizar la decodificación, ya vamos a hacer directamente el ejemplo, ¿no? Porque creo que es la mejor forma. Espérenme un momentito, por favor. Ya, entonces, la mejor forma de analizar esto es en función de un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a realizar ya el algoritmo de Viterbi, ahí mismo vamos a realizar la explicación y ahí mismo vamos a hacer el desarrollo ya propiamente del ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que aquí de pronto ya vamos a tener un error, ¿sí? Vamos a suponer que ya le vamos a insertar un error. Entonces, en vez de este 0, de pronto le vamos a poner aquí, ¿sí? Un 1, ¿ya? Vamos a suponer que esta es la palabra que se ingresa a causa de algún posible error de bit que se pudo haber generado en la transmisión, ¿sí? Porque se supone que en el transmisor se recibió una palabra digital binaria, se realizó la codificación, se obtuvo la codificación, se envía esa palabra y en el canal se dañó en algún punto correspondiente, ¿no? Entonces vamos a suponer que esa es el bit correspondiente, ¿no? Obviamente esto es lo que se recibirá y el receptor,
no sabe exactamente dónde está o si es que siquiera existe algún error, ¿no? Entonces lo que va a recibir es toda esta palabra y toda esta palabra la va a procesar en el algoritmo de Viterbo. ¿Cuál es el proceso correspondiente? Nosotros sabemos que este también es un codificador, ¿no es cierto?, del tipo 2, 1, 3, ¿no? Entonces debemos conocer, obviamente, que por cada bit que ingresa salen 2 bits, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir dividiendo toda esta palabra a sí mismo en 2 bits, ¿no? 2 bits, 2 bits, 2 bits, 2 bits, 2 bits y 2 bits, ¿sí? Y vamos a ir tomando cada uno de estos 2 bits, ¿sí? Y le vamos a ir ingresando en el decodificador, ¿sí? De igual forma, ¿no? ¿Se acuerdan que el codificador ingresaba desde el bit más a la derecha? ¿Sí? En este caso también al decodificador vamos a ingresar los bits también más a la derecha, ¿sí? En este caso vamos a partir del 1,1, después del 0,1, el 1,0 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en este caso, como necesitamos el diagrama de Trellis, vamos a realizarlo, ¿no? Primero vamos a contar cuántos bloques vamos a necesitar, ¿no? Entonces vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques, ¿sí? Entonces, de esos 6 bloques los vamos a graficar nuevamente también en el diagrama de Trellis, ¿sí? Lo vamos a... Inge, disculpe, yo le dicté mal, falta un par de dígitos ahí, si no, no le va a salir. Ya, dime por favor. A ver, le dicto desde el comienzo para que le revise Inge ya. A ver. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ahí le falta ese de ahí, Inge, le falta 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 sería Inge. A partir de donde que está del de rojo, ahí yo le dicté mal, Inge. A ver, dime nuevamente, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 1. ¿Ya? 0, 0, 0, 1, 1, 1, Inge. Ahí están los 14 bits. Ya, correcto. Ya, entonces, bueno, estos son los 14 bits. Igual, ¿no? Vamos a hacer este mismo proceso de corromper a uno de los datos, ¿no? Vamos igual a corromper a este dato de aquí, ¿sí? Y le vamos a poner, en vez de un 0, le vamos a poner un 1. ¿Sí? De esa forma, ¿no? Porque ese era 0, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces le vamos a poner en vez del 0 un 1 y ahí vamos a suponer que ya tenemos un error, ¿sí? Entonces, en este caso igual vamos a hacer la separación de 2 bits en 2 bits, justamente como tenemos aquí, ¿sí? Listo. Entonces, en estas condiciones nosotros vamos a ir, como les decía, en este caso ya no tenemos 6 bloques, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques, ¿no? Vamos a ponerle de fondo de la rejilla del diagrama de Trellis un color un poquito más ligero para que podamos ir observando justamente cada una de las cuestiones que van ocurriendo, ¿sí? Y vamos a hacer o vamos a tratar de generar un diagrama bastante grande, porque eso sí les recomiendo, cuando ustedes también lo resuelvan, lo vayan haciendo, hagan un diagrama grande para que ustedes no se confundan, ya van a ver qué es lo que pasa si es que hacen un diagrama muy chiquito. Los datos muchas veces se sobreescriben y ahí van a tener inconvenientes, ¿no? Incluso yo les podría recomendar que vayan haciendo a la par con lápiz y con esfero, ¿sí? Y de pronto los datos que ya no necesitan, ¿sí? Les van borrando. Entonces, obviamente, primero van poniéndole con lápiz, después ya van llegando hasta un cierto punto y le van poniendo con esfero y los datos, obviamente, que ya no necesitan, le van borrando y se queda solamente lo que sería con esfero, ¿no? Entonces, es un poco más sencillo de realizar, ¿sí? Ustedes que tienen la posibilidad de desarrollarlo eso en un cuaderno, en una hoja, etcétera, ¿sí? Listo, entonces vamos a expresar cada uno de los estados, ¿sí? Aquí tenemos cada uno de los estados. Y vamos a extenderlo hasta acá, ¿sí? Vamos a tratar de que sea lo más amplio posible, ¿sí? Vamos a poner el estado, la primera transición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. ¿Sí? Listo. Eso es lo que en general nosotros vamos a tener, ¿sí? ¿Cómo se inicializa? Obviamente nosotros vamos a tener para el algoritmo, vamos a tener
tres etapas fundamentales, ¿sí? La inicialización, ¿sí? La recursión o la repetición y la finalización, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver básicamente a qué se refiere cada una de las etapas. La inicialización básicamente comienza en el estado A, ¿no es cierto? En un estado obviamente inicializado de 0, 0, 0, lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y bueno, antes de eso, vamos a ir transcribiendo cada uno de los datos correspondientes acá arriba, ¿no? Para ir justamente indicando, ¿no? El 1, 1, después vendría el 0, 1, después vendría el 1, 0, después vendría el 0, 1, ¿no es cierto? Después vendría el 1, 1, después vendría el 1, 1 y después vendría el 1, 0, ¿sí? Estos son los datos que van a ingresar en nuestro decodificador, ¿ok? Listo. Entonces, vamos aquí a ir en la inicialización, vamos a ir trazando cada una de las posibles rutas desde el punto de inicialización, ¿sí? El punto de inicialización es el estado A y las posibles rutas en nuestro diagrama de Trellis general, que es el que nosotros tenemos acá arriba, me permiten trasladarme solamente desde A hacia A o desde A hacia B, ¿sí? Y en cada uno de los estados, nosotros, o en cada una de las transiciones, vamos a poner las respectivas salidas que puede provocar o que generó básicamente esas transiciones. Es decir, de A a A, según el estado, según el diagrama de Trellis general, las salidas correspondientes son ¿cuáles? Es 0, 0, ¿sí? Y 1, 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas son las salidas correspondientes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir aquí analizando? Vamos a determinar la distancia de Hamming entre ¿quién? Entre la palabra, ¿sí? Que nosotros tenemos con cada una de las posibilidades, ¿sí? Con cada una de las posibilidades. Entonces, para hacerle justamente con otro color, vamos a ir analizando, ¿no? Con la primera posibilidad, ¿no es cierto? Del 0, 0, ¿cuál es la distancia de Hamming respecto al 1, 1 que tenemos arriba? La distancia de Hamming es de 2, ¿no es cierto? La distancia de Hamming es de 2 porque los dos bits difieren. Entonces aquí en algún lado vamos a poner justamente esa distancia de Hamming. ¿Ya? Aquí vamos a poner esa distancia de Hamming de 2, ¿sí? Mientras que en el otro camino, en la otra posibilidad, nosotros tenemos 1, 1, ¿sí? Esta posibilidad de 1, 1, comparándole con la palabra que nosotros estamos analizando, que es 1, 1, nos va a dar una distancia de Hamming de 0, ¿sí? Esto nos va a provocar una distancia de Hamming de 0, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, perfecto, el camino es del de abajo, ¿sí? El camino es del de abajo y yo sigo por ahí, ¿ya? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente, ¿ok? Porque puede darse el caso, en algún caso específico, que de pronto los dos errores, ¿sí? Pudieron haber ocurrido en inicio al principio, ¿sí? Entonces ahí de pronto hay que seguir analizando todas las posibilidades. ¿Estamos? Entonces, no es que nos vamos a guiar solamente por el diagrama de abajo o por el camino de abajo. Ya nos da una pauta, una posibilidad, ¿no es cierto?, que puede ser el camino de abajo, pero no nos garantiza todavía al 100%. Como les dije, hay que seguir analizando los caminos siguientes y recién ahí nos podemos dar cuenta de si un camino es del erróneo u otro camino es del erróneo, ¿sí? ¿Estamos? Si un camino es del correcto o el otro es del correcto, ¿ok? Entonces vamos a seguir realizando cada una de las posibles bifurcaciones. Ojo, ¿no? Esto todavía hace parte de la inicialización, ¿sí? Todavía no estamos en la repetición. El siguiente camino, o el siguiente paso va a ser igual, ¿no? Determinar justamente esto, ¿sí? Aquí de A puede venir a A y a B, de B puede irse hacia C o hacia D, ¿sí? Entonces son cada una de las posibilidades. Vamos a ir estableciendo, en principio, pueden ir escribiendo cada una de las posibles salidas, ¿sí? Es decir, aquí pueden ir escribiendo el 0, 0, el 1, 1, y abajo el 0, 1 y el 1, 0, ¿sí?
O pueden hacer directamente la comparación y no llenarse de tantos números, porque hay veces que llenándonos de aquí de tantos números, justamente ahí se nos complica, nos confundimos y por ahí nos podemos equivocar, ¿sí? Por eso les digo, de pronto en inicio podemos ir hasta ir practicando, podemos ir poniendo aquí los valores, pero como ya tenemos en el diagrama de Trellis de acá arriba, ya los valores, ya podemos ahí hacer la comparación, ¿sí? Entonces, de pronto, aquí en el un caso, les voy a hacer, no voy a poner los valores porque incluso los tengo antes, ¿sí? Y voy a mostrarles cómo podríamos hacer, ¿no? Aquí podríamos hacer, vamos a tener el 0, 1, ¿no es cierto? Y le vamos a comparar con el 0, 0, que nos representa el camino de arriba. Eso nos da un camino, una distancia de Trellis de 1, ¿sí? De 1, pero aquí en cada uno de los trayectos correspondientes vamos a ir acumulando las distancias de Hamming, perdón, ¿sí? Vamos a ir acumulando las distancias de Hamming. Entonces nosotros a este punto llegamos con una distancia de Hamming de 2 y le vamos a acumular la nueva distancia de Hamming. Entonces, nuevamente, ¿no? Si nosotros en el camino de arriba tendríamos el 0, 0, ¿sí? Comparándole con el 0, 1, tendríamos una distancia de 1 más el 2, vamos a tener una distancia de Hamming de 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Mientras que abajo tendríamos el 1, 1, comparándole con el 0, 1, tendríamos una distancia de Hamming de 1, más el 2, también tendríamos una distancia de Hamming de 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no? O, como les decía, si desean, pueden todavía ponerle la salida, ¿sí? Para que aquí mismo vayan verificando las posibles salidas. Aquí es 0, 1 para este, ¿sí? Y 1, 0 para este de acá. Y 1, 0 para este de acá, ¿sí? Entonces, ahí vamos a establecer cada una de las distancias de Hamming, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el 0, 1 me da una distancia de Hamming de 0, ¿no es cierto? Más el 0, esto me va a dar una distancia de Hamming de 0. El 1, 0 con el 0, 1 me va a dar una distancia de Hamming de 2, más el 0 va a ser 2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, esto, como les decía, hace parte recién de la inicialización, porque aquí nosotros vamos a tener todavía caminos independientes, ¿sí? Caminos independientes. Ya vamos a ver que desde el siguiente nivel los caminos empiezan a juntarse, o los caminos comienzan a confluir entre sí. Es ahí donde nosotros ya comenzamos con la parte de la recursión o de la repetición, ¿sí? Y es ahí donde se ve más útil, ¿sí? Realizar justo lo que les decía, utilizar solamente las distancias de Hamming y no ir escribiendo en cada caso las posibles salidas, porque ahí nos vamos a llenar ya de demasiados números y ahí se nos va a complicar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica el siguiente paso? ¿Sí? El siguiente paso lo mismo, ¿no? Vamos a ir analizando cada una de las posibilidades. De A puede dirigirse hacia A y hacia B, ¿sí? Desde B puede dirigirse hacia C y hacia D, ¿sí? Desde C puede dirigirse hacia A y hacia B. Desde D puede dirigirse hacia C y hacia D. Entonces, a partir de aquí comienza la recursión. ¿A qué se refiere eso? Que si nosotros observamos, en cada camino, en cada estado, más bien dicho, llegan dos caminos, ¿sí? A cada estado van a llegar dos posibles caminos. Entonces, ¿cuál es la etapa o qué es lo que nosotros consideramos aquí del algoritmo? Que básicamente tenemos que analizar las dos distancias de Hamming que llegan a cada uno de los caminos y mantenemos la distancia más corta, ¿sí? Mantenemos la distancia más corta. Y la otra le anulamos o le eliminamos o le borramos, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, imagínense de aquí de todas estos caminos que nosotros tenemos, toda esta maraña de líneas que prácticamente llegamos a tener, imagínense si le vamos poniendo aquí en cada uno de los casos, este es el 0, 0, este es un 0, 1, esto de acá me representa un 0, 1, acá un 1, 0, y todavía no están las distancias de Hamming, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, toda esta rejilla de valores, ¿sí? O esta rejilla de líneas, se nos va a aumentar de demasiados valores, de demasiados números, y ahí nos vamos a confundir. De pronto no vamos a saber cuál es cuál. Entonces, yo les recomiendo que aquí, de pronto, no vayamos poniendo los valores y hagamos una comparación con el diagrama de Trellis que está arriba, que ustedes ya lo debieron haber
obtenido inicialmente, ¿no? Entonces, más bien vamos a ir borrando cada uno de estos, ¿no es cierto? Vamos a ir eliminando, ¿sí? Y nosotros vamos a manejarnos solamente con las distancias de Hamming, ¿sí? Vamos a manejarnos solamente con las distancias de Hamming, ¿ok? Entonces, igual, ¿no? Vamos a ir verificando. En un caso, en el primer camino que yo tengo acá de A hacia A, el valor correspondiente es 0, 0. Comparándole con el 1, 0, nos va a dar una distancia de Hamming de 1, más el 3 con el que llegó, voy a tener aquí una distancia de Hamming de 4, ¿sí? El siguiente que baja, voy a tener 1, 1, también es una distancia de 1, con el 1, 0 me va a dar una distancia de Hamming de 4, ¿sí? ¿Estamos? En el B, del B al C, ¿no es cierto? Voy a tener un valor de 0, 1. Con el 1, 0 me representa una distancia de Hamming de 2, es decir, más del 3 voy a tener una distancia de Hamming de 5, ¿sí? En el del B al D, yo voy a tener un valor de 1, 0, con el 1, 0 es una distancia de Hamming de 0, más el 3 me va a dar una distancia de Hamming de 3, ¿sí? En el C, del C al A, voy a tener un valor de 1, 1, con el 1, 0 me da una distancia de Hamming de 1, más el 0 me va a dar aquí 1, ¿sí? El otro, el 0, 0. El 0, 0 con el 1, 0 me va a dar una distancia de Hamming de 1, más el 0 me va a dar 1, ¿sí? En el siguiente, en el D, yo tengo 1, 0, ¿no es cierto? En el camino superior. Con el 1, 0 me da una distancia de Hamming de 0, más el 2 me va a dar 2, ¿sí? Y en el otro caso, 0, 1 me va a dar una distancia de Hamming de 2, más el 2 me va a dar 4, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos básicamente esto, ¿no? Entonces, aquí primero ya vamos a ver que a cada uno de los caminos, ¿sí? A cada uno de los estados, más bien dicho, ya no se llega, como en el caso anterior, con una distancia de Hamming de 0, ¿sí? Entonces, aquí, ya como no tenemos una distancia de Hamming de 0, yo ya puedo asumir que aquí, de ley, ya va a haber al menos un error, ¿sí? Ya va a existir hasta este punto al menos un error, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál era el paso o la recursión del algoritmo? Aquí tenemos que verificar, como ya les había mencionado, en cada estado, ¿sí? Y verificar básicamente las distancias de Hamming. De las dos distancias de Hamming que llegan a cada estado, yo voy a borrar o voy a eliminar la más larga o la más extensa. Entonces, por ejemplo, al estado A me llega una, ¿no es cierto? Una distancia de 1 y una distancia de 4. Vamos a eliminar la distancia de 4, ¿sí? Entonces, por eso les decía aquí, no, es un proceso de pregunta y borra, pregunta y borra, pregunta y borra, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, es preferible que de pronto hagan esa situación, ¿no? De trabajar con un lápiz y con un esfero, ¿sí? En el siguiente estado, igualmente me llega una distancia de Hamming de 1 y una distancia de Hamming de 4. Vamos a eliminar, ¿sí? Vamos a borrar, vamos a ignorar el camino superior, ¿sí? En el siguiente llega un camino de 5 y un camino de 2. Vamos a borrar el camino que llega con la distancia mayor, ¿sí? El de 5. Y nos vamos a quedar solo con ese. En el siguiente llega una distancia de 3 y una de 4. Vamos a borrar el inferior, ¿no es cierto? Que llega con una distancia de 4, ¿sí? Y nos queda otra vez solamente 4 caminos. Y este proceso es el que hay que repetirlo hasta el final, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí quedó claro cómo se realiza hasta aquí todo este algoritmo de Viterbi? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Inge, ¿por qué se borraban los caminos? ¿Cuántos tenían que quedar? Disculpe, no lo escuché. Ya, ¿te acuerdas que en cada uno llegaba, por ejemplo, en el primer caso, llegaba un camino con una distancia de Hamming de 4 y una distancia y otro con una distancia de Hamming de 1? Se borra el de la distancia más larga porque eso me representa obviamente al mismo punto una mayor cantidad de posibles errores, lo cual es menos probable, ¿sí? Entonces por eso se toma la distancia, siempre la distancia más corta, ¿sí? Se toma la distancia más corta y en este caso se está asumiendo que ese es el posible camino más probable, ¿sí? Porque me está dando una menor cantidad de errores, ¿sí? Y en este caso serían solo 4 caminos los que deben salir, ¿no es cierto?
siempre. En este caso, para nuestro codificador o nuestro decodificador que tenemos en este caso, siempre de los 8 caminos que van a ir llegando, nos vamos a quedar solamente con 4. Y ese es el proceso que vamos a ir repitiendo y repitiendo cada vez. ¿Sí? Ya, Inge, muchas gracias. Ya, listo. Vamos a continuar entonces con el procedimiento, ¿no? Inge. Sí. Y, o sea, esto de aquí podríamos, o sea, siempre empezaremos a hacer desde la tercera muestra, o sea, por si en el tercer bloque, o podemos hacerlo en el cuarto o en el segundo. No, pues, esto se va a comenzar a realizar a partir de que en cada camino, en cada estado, más bien dicho, empiezan a llegar más de 2 estados, ¿sí? O más de 2 rutas, más bien dicho, ¿no? O más de 2 trayectos. Entonces, para este codificador en específico, para este decodificador en específico, va a haber un punto en el que ya van a empezar a llegar justamente 2 caminos a cada estado, ¿sí? Solamente en las 2 primeras transiciones llegaron un camino a cada estado, pero en la siguiente transición y en la siguiente vamos a ver que siempre van a empezar a llegar ya 2 caminos, ¿no? A cada estado. Entonces, ahí ya se tiene que aplicar esta situación. En otros decodificadores, por ejemplo, como les decía, en un 3-2-3, me parece que es el que hicimos anteriormente, obviamente como ahí el diagrama de Trellis se va a agrandar muchísimo más, ¿no? Entonces, en este caso, de pronto vamos a demorarnos un poco más en confluir a que vayamos a tener de pronto 2 o 4 estados o 4 caminos, más bien dicho, para cada estado, ¿no? Entonces eso de pronto puede ocurrir después de 2, de 3 o de 4 niveles o de 4 transiciones, ¿no? Entonces eso, claro, ya va a depender de cada una de las configuraciones del codificador. Pero para este decodificador correspondiente va a ocurrir después de 2 transiciones. ¿Sí? Sí, Inge, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de continuar? ¿No? Listo, entonces vamos a seguir repitiendo el mismo esquema, ¿no? Entonces otra vez, desde A puede irse hasta A o hasta B. Desde B puede irse hacia C o hacia D. Desde C puede irse hacia A o hacia B. Y desde D puede irse hacia C y hacia D. ¿Sí? Esos son los posibles caminos. Vamos a ir igual analizando cada una de las distancias, considerando solamente la distancia que le dejamos, la distancia que se quedó. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, yo puedo tener un 0, 0 en el primer camino y lo comparamos con el 0, 1, nos da una distancia de 1. Más del 1, vamos a tener aquí 2. ¿Sí? En el siguiente caso, vamos a tener 1, 1 con el 0, 1. Eso nos va a dar una distancia de Hamming de 1 más del 1, 2. ¿No es cierto? ¿Sí? Vamos al siguiente. Acá vamos a tener, desde B hacia C, tenemos 0, 1. Con el 0, 1 que tenemos arriba nos da una distancia de Hamming de 0, más del 1, 1, ¿no es cierto? ¿Sí? En el siguiente caso vamos a tener 1, 0, ¿sí? 1, 0 con el 0, 1 nos da una distancia de Hamming de 2, más del 1 nos da una distancia de Hamming total de 3, ¿sí? Desde el C hacia el A, nosotros tenemos un 1, 1. Con el 0, 1 nos da un valor de 1, ¿no es cierto? Más del 2, 3, ¿sí? En el siguiente tenemos 0, 0. Con el 0, 1 nos da una distancia de Hamming de 1, más del 2, también 3, ¿no es cierto? Y acá abajo tenemos, desde D hacia C, tenemos 1, 0, una distancia de Hamming de 2, más del 3 es 5, ¿no es cierto? Y en el otro caso tenemos 0, 1, es una distancia de Hamming de 0, más del 3 es 3, ¿sí? Entonces ahí tenemos las diferentes posibilidades. Entonces, aquí ya vamos a ir observando una situación, ¿no? En la transición anterior, ¿no es cierto? Ya teníamos una distancia de Hamming de 1 en 2 caminos, ¿no? Es decir, ya no teníamos una distancia de Hamming de 0. Cuando nosotros no tenemos ningún error a lo largo de toda la palabra, siempre va a llegar un camino en cada transición con una distancia de Hamming acumulada de 0, ¿sí? Si es que no hay ningún error. Entonces, en una transición va a llegar al menos un camino con 0, en el otro con 0, otro con 0, otro con 0, otro con 0. Y esa, a la final de cuentas, va a ser la ruta correcta. Pero aquí, por ejemplo, en la transición anterior, yo tenía un camino con 1, otro camino con 1, un camino con 3 y un camino con 2. Entonces, ahí yo podría suponer, ¿no?, que la una ruta me implicaba un error.
la otra ruta me implicaba un error, la otra ruta me implicaba 3 errores y de pronto la otra ruta me implicaba 2 errores, ¿sí? Entonces, y después más adelante yo podría irme analizando básicamente cuál de pronto de estas es la correcta o cuál se va asemejando a la correcta. Entonces, esto va a depender de los siguientes niveles de transición. Como vemos ahora, por ejemplo, nosotros tenemos distancias acumuladas de 2, de 3, de 1, de 3, de 5 y de 3, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podemos ir pensando o analizando, ¿no? De lo que antes yo tenía 2 rutas con un camino, con una distancia de Hamming de 1, ahora ya solamente tengo una, ¿sí? Porque después del 1, ¿no es cierto? Ahí se mantuvo todavía el 1, es decir que no, de pronto aquí no se aumentó ningún error. Pero en cambio en el otro, ¿no es cierto? Que yo también tenía el 1, ahí en cambio la distancia en los 2 caminos subió a 2. Entonces ahí yo ya puedo ir analizando y decir, entonces de pronto la ruta correcta fue la que tenía en la transición anterior el 1 inferior, ¿sí? Porque el 1 superior después sigue aumentando la distancia de Hamming y posiblemente después seguirá aumentando, ¿no? En cambio en este caso tal vez ese valor de 1 se seguirá manteniendo en 1 a lo largo de los siguientes niveles de transición. Y esto me implica la existencia de un solo error, a menos que posteriormente haya más errores y de pronto se vaya incrementando estos valores. Pero si se incrementa en el 1, también se va a ir incrementando en los otros. Y siempre va a haber uno que va a mantener un valor más bajo, ¿sí? Esa es más o menos la tónica de este asunto. Entonces, vamos a seguir haciendo el análisis y aquí justamente en esta transición vamos a tener una cuestión particular que justamente esperaba que de pronto me pregunten antes, pero bueno, no lo preguntaron. En este caso va a ocurrir esta situación y vamos a ver qué se debe realizar en estos casos, ¿sí? Vamos entonces con la borrada, ¿no? Al estado A llega un estado con 2, perdón, una distancia con 2 y otra distancia con 3. Vamos a eliminar la distancia que llega con, el camino más bien dicho, que llega con la distancia de 3, ¿sí? Al estado B también llega uno de 2 y uno de 3. Le vamos a eliminar el que llega con una distancia de 3, ¿sí? Al estado C llega una distancia de 1 y una distancia de 5. Le vamos a eliminar el que llega con la distancia de 5, ¿sí? Y en este caso llegan 2 caminos con una distancia de 3, ¿sí? Los 2 llegan con una distancia de 3. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar aquí para poder elegir cuál de los 2 casos seleccionar? Vamos a sumar todas las distancias acumulativas, ¿sí? Todas las distancias acumulativas regresando en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 3 de arriba vino de una distancia de Hamming de 1, después de 0 y después de 0, ¿no es cierto? Entonces sería 0 más 0 más 1 más 3, esto nos va a dar 4, ¿sí? Mientras que el otro vino de una distancia de Hamming de 3, de 3, de 3 y de 2, ¿no es cierto? Entonces sería 3 más 3, 6, más 3, 9 y más 2, 11, ¿no? Entonces, obviamente, el término o el camino a eliminar es el de abajo en estas condiciones, ¿sí? ¿Está claro? Entonces aquí cuando se da esta situación de que los 2 vienen con la misma distancia de Hamming, hay que hacer una sumatoria de todos los valores anteriores, ¿sí? De todos los valores anteriores y en función de eso se determina justamente cuál valor mantener o qué ruta mantener, ¿sí? Entonces igual aquí estamos ya llegando solamente o manteniendo una ruta para cada estado, ¿sí? Tenemos una con 2, otra con 2, una con 1 y otra con 3, ¿sí? Y lo siguiente va a ser realizar exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a realizar la misma tónica o la misma repetición, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esto, vamos a tener esto, vamos a tener esto, vamos a tener esto, vamos a tener acá, acá, acá y acá, ¿sí? Y vamos a realizar el mismo análisis, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a tener una distancia de Hamming de 2 más 2, 4, ¿sí? Acá vamos a tener una distancia de Hamming de 0 más 2, 2, ¿sí? En el B vamos a tener 0, 1, vamos a tener una distancia de Hamming de 1 más 2, 3, ¿sí? En el de acá 1, 0, una distancia de Hamming de 1 más 2, 3, ¿sí? Acá vamos a tener 1, 1, es una distancia de Hamming de 0 más 1, 1, ¿sí? Acá vamos a tener 0, 0, una distancia de Hamming de 2 más 1, 3, ¿sí? Acá vamos a tener 1, 0, una distancia de Hamming de 1 más 3, 4,
Y acá también una distancia de 1 más 3, 4. ¿Sí? Vamos a borrar los datos que no nos sirven o los caminos que no nos sirven. ¿Sí? En el estado A llega un trayecto con 1 y un trayecto con 4. Le borramos el de 4. ¿Sí? Al estado B llega uno con 2 y uno con 3. Le borramos el de 3. ¿Sí? Al estado C llega uno de 3 y uno de 4. Le borramos el de 4. ¿Sí? Y al D llega uno de 3 y uno de 4. Le borramos el de 4. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Ya nos falta solamente 2 transiciones más. ¿Ok? Aquí vamos a tener igual esto de acá, esto de acá, esto de acá. Ya con la práctica esto se va haciendo un poquito más fácil y se va resolviendo de forma más rápida, ¿no? Ya, vamos a establecer las distancias. El 1, 1. Aquí voy a tener una distancia de Hamming de 2 más 1 que llega aquí, sería 3, ¿sí? El 1, 1 sería 0 más el 1 que llega sería 1, ¿sí? En el B voy a tener 0, 1, una distancia de Hamming de 1, más el 2 que llega sería 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongámosle aquí. Acá vamos a tener, sería el 1, 0, una distancia de Hamming de 1, más el 2, 3, ¿sí? Acá llega una distancia de Hamming de 3, vamos a hacer el análisis, 1, 1 sería 0, más 3, 3. Acá vamos a tener 0, 0, una distancia de Hamming de 2, más 3, 5. ¿Sí? Y acá vamos a tener una distancia de Hamming de 1 más 3, 4. Y aquí también sería 1 más 3, 4. ¿Sí? Vamos a proceder a la eliminación de los caminos no necesarios. A ver, aquí llega uno de 3 y otro de 3 otra vez, ¿no es cierto? Entonces igual vamos a hacer el análisis, ¿no? 3 más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6. ¿Sí? En el otro caso sería 3 más 3, 6. Ya directamente sé que el de abajo me va a provocar una distancia acumulativa más larga, ¿no? Entonces ese es el que le eliminamos. ¿Sí? En el estado B llega uno con 1 y otro con 5. Le borramos el de 5. ¿Sí? De esta forma. En el otro caso llega uno con 3 y otro con 4. Le borramos el de 4. ¿Sí? Y en el otro caso igual llega uno de 3 y otro con 4 y le borramos el de 4. ¿Sí? Y el último, la última transición, vamos a tener, ¿no es cierto? Lo mismo, vamos a ver que viene acá o acá, viene acá o acá, viene acá o acá, y viene acá o acá. ¿Sí? Y vamos a poner cada uno de las distancias de Hamming. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el 1, 0 me da una distancia de Hamming de 1 más 3, 4. ¿Sí? El 1, 1 me da una distancia de Hamming de 1 más 3, 4. ¿Sí? En el B, 0, 1 me da una distancia de Hamming de 2 más 1, 3. ¿Sí? 1, 0, una distancia de Hamming de 0 más 1, 1. ¿Sí? En el del estado C, vamos a tener 1, 1, una distancia de Hamming de 1 más 3, 4. ¿Sí? 0, 0, igual una distancia de Hamming de 1 más 3, 4. ¿Sí? Y acá vamos a tener una distancia, en el D, vamos a tener una distancia de Hamming de 0 más 3, 3, ¿sí? Y en el otro caso, una distancia de Hamming de 2 más 3, 5, ¿sí? Y ahí, en este caso, ya como es el último nivel de transición, ¿sí? Ya no hace falta hacer la comparación de cada uno de los trayectos. ¿Por qué? Aquí nos vamos a fijar específicamente, ¿sí? Nos vamos a fijar específicamente en la distancia de Hamming más corta de todas las que llega a cada uno de los estados, ¿sí? Y obviamente aquí la distancia de Hamming más corta es una distancia de Hamming de 1, ¿sí? Ese es el camino, ese es el trayecto correcto que genera o que representa nuestra palabra codificada, y en función de eso nosotros vamos a realizar la decodificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Obviamente aquí esto nos indica que a lo largo de toda la palabra, ¿sí? Existió un error. Eso es lo que nos indica. Si la distancia de Hamming más corta hubiera sido de 2, ¿sí? Eso nos hubiera implicado que a lo largo de toda la palabra hubiera existido 2 errores, ¿sí? O si es que nosotros hubiéramos tenido una distancia de Hamming mínima de 0, eso nos implica que
en toda la palabra no existió ni un solo error. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí para poder representar la palabra? ¿Sí? Vamos a volver tras nuestros pasos siguiendo este camino más corto, ¿sí? La distancia de Hamming más corta, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar, hagámosle con este color, ¿sí? Y vamos a regresar, ¿no? Desde este punto que es hasta donde llegamos, ¿sí? Y vamos a regresar, ¿no es cierto? Este fue el camino de 1, vinimos de acá, ¿no es cierto? Vinimos de acá, de aquí vinimos de acá y vinimos de acá, ¿sí? Todo eso es el camino correcto, ¿sí? Todo ese es el camino correcto o el que provoca la menor cantidad de errores, ¿sí? Entonces, en estas condiciones o en estas circunstancias, para realizar ahora la decodificación a partir de este diagrama de Trellis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues verificar qué datos binarios provocaron estos caminos, ¿sí? Primero, vamos a comenzar desde el principio. Aquí yo tenía dos posibilidades, ¿no es cierto? El camino superior que me representa un trayecto de A hacia A, o el camino inferior que me representa un trayecto de A hacia B, ¿sí? El camino correcto fue este inferior, ¿no es cierto? El camino que va desde A hacia B. Y ya habíamos mencionado, ¿no? De todas las posibles bifurcaciones, el camino superior es a causa de un 0 binario y el camino inferior es a causa de un 1 binario. Entonces aquí que se tomó el camino inferior, ¿no es cierto? Esto me representa un 1 binario, ¿sí o no? En el siguiente caso, de igual forma, ¿no? Yo puedo tomar el camino posible superior o el camino posible inferior. Como toma el camino superior, ese camino superior me representaba un 0 binario. Entonces, este es un 0 binario, ¿sí? Y lo mismo en los casos siguientes, ¿no? Aquí se toma el camino posible inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? De la posible bifurcación, eso me representa un 1 binario, ¿sí? Desde B, que es donde nosotros estamos, podemos irnos hacia C o hacia D. Se toma el camino superior, eso nos representa un 0 binario, ¿no es cierto? Acá, desde C, se puede trasladar hacia A o hacia B. Como se traslada hacia A, ese es el camino superior. Entonces, eso nos representa un 0 binario, ¿sí? Y acá, finalmente, acá tenemos desde A, podemos irnos hacia A o hacia B. Cuando nos trasladamos, cuando tomamos el camino inferior, eso nos representa un 1 binario. Y desde B también podemos irnos hacia C o hacia D. Como se toma el camino inferior, el valor correspondiente es un 1, ¿sí? Entonces, esta palabra que tenemos aquí todavía no es la palabra correcta, ¿no? Porque está girada. La palabra correcta, entonces tendríamos que darle la vuelta, sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Esta sería, en estas condiciones, la palabra decodificada, ¿sí? Entonces, ¿coincide o no coincide con la palabra que nosotros teníamos o que nosotros planteamos al principio? ¿Es la misma o no es la misma? Sí. ¿Sí? Es la misma. Entonces, justamente lo que les había mencionado, aquí no es que nosotros, este diagrama o esta decodificación o este algoritmo de Viterbi me va y me dice, cuidado, aquí está el error. Corrige el error y recién ahí haga la decodificación, ¿sí? No es que me manda acá la palabra original y me dice, aquí está el error, realice la corrección, ahí sí para hacer la decodificación. No, automáticamente dentro de la decodificación ya se incluyen los errores o los posibles errores y se elige la ruta o los bits más adecuados o los bits más correctos y se realiza automáticamente la decodificación. Y en la decodificación ya se eliminan o se corrigen implícitamente, eso era lo que yo les había mencionado, ¿se acuerdan? Que aquí se hace una corrección implícita de los errores, ¿sí? Automáticamente, entonces ya la palabra que nosotros vamos a decodificar viene ya automáticamente sin errores, ¿sí? ¿Estamos claros cómo funciona básicamente este algoritmo de Viterbi y cómo nosotros podemos establecer básicamente esta decodificación? ¿Sí? ¿Está claro? Inge, una pregunta. Claro. Si a la final tuviéramos dos caminos con 1, 1, deberíamos hacer lo que usted decía, ¿no? Sumar hacia atrás para ver cuál es el que tiene menos errores.
Ya, sí, en realidad eso puede darse en las condiciones o en el caso de que justo, por ejemplo, ustedes vienen todo el camino 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y recién en la última transición, ahí van a tener dos caminos, uno con uno y otro con uno, que es más o menos lo que ocurría, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? En este nivel. ¿Sí? En esta transición ocurre eso, ¿no? Que yo vengo, de pronto pude haber venido con más datos anteriores, 0, 0, 0, 0, 0. Y supongamos que esta transición haya sido la última. Entonces llegó uno con uno y otro con uno, ¿sí? Entonces, ahí sí, en el caso de que tú hagas lo que mencionaste, hacer la sumatoria con todos los valores anteriores, en este caso los dos te van a dar uno porque los dos vinieron de un 0, ¿no es cierto? Los dos vinieron de un 0. ¿Ok? Entonces, ahí sí se convierte en una palabra ambigua, ¿no es cierto? Porque aquí ya dijimos, ¿de qué necesitamos para desambiguar? No sé si está bien dicho. Bueno, para quitar esta ambigüedad, ¿sí? Necesitamos de una transición adicional, porque ya dijimos, ¿no? No solamente nos basta con la transición actual y la transición anterior. Para yo darme cuenta de los errores, necesito de la transición actual, que es donde posiblemente ocurrió el error, de la transición anterior para ver de dónde vine, y de la transición posterior para ver a dónde se va a ir. Y ahí me va a aclarar básicamente cuál es el error, porque justamente eso ocurre aquí, ¿no? Los dos llegan, el uno llega aquí con el 1 y el otro también, el camino de arriba también genera un 1. Pero es en el siguiente camino donde se desambigüiza, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a tener, en el 1 se va a mantener todavía el camino de 1, que es este de acá, pero en el camino de arriba ya se incrementa a 2 y a 2, ¿no es cierto? Entonces ahí sí yo ya puedo saber, ¿no es cierto? Ya, perfecto, este camino de acá abajo entonces debe ser el correcto, ¿sí? En cambio, si es que se hubiera terminado aquí la trama, ¿no es cierto? En ese caso yo sí no tendría la certeza de saber cuál de los dos bits sería el correcto, ¿no es cierto? Porque aquí, en otras palabras, yo podía tener el 1, el 0 de forma correcta, pero aquí yo puedo tener una distancia de Hamming igualitaria, tanto para un 1 binario como para un 0 binario, ¿sí? Eso es en esencia lo que podría ocurrir. Entonces, eso se da básicamente cuando el error ocurre en estos primeros bits, ¿no es cierto? Que serían básicamente en estos de acá. Si es que ocurrieran los bits, básicamente, si es que ocurrieran los errores en este primer par de datos, ahí se va a dar esta situación, ¿sí? Entonces, ahí tanto la una respuesta como la otra respuesta sería la correcta, ¿sí? Pero yo les voy a tratar de evitar justamente esta ambigüedad en los posibles ejercicios que yo les pueda dar. Por eso es que justamente aquí es necesario, es importante que los errores, por ejemplo, para el análisis, sobre todo, puedan estar en una parte intermedia. Lógico que obviamente en la práctica puede darse ese caso, ¿no? Que aquí se puede dar un error justamente ahí, al inicio, ¿no? Entonces, en estas condiciones, obviamente ustedes tienen que tratar de prever esa situación y que, dado el caso de que incluso se vaya a tener una distancia acumulativa igualitaria, se tiene que escoger uno de los dos. En este caso, los dos son válidamente probables, ¿sí? Son igualmente probables. Entonces, ahí sí ya se llega a un punto de discordia, ¿no? En el cual el uno puede ser correcto y el otro también puede ser correcto. Los dos tienen la misma probabilidad, pero en la práctica o en la realidad, solo uno de los dos son correctos. Y ahí sí, obviamente, ya se dependerá ya en este caso de las probabilidades. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Sí, ingeniero, una consulta. En este caso, el error está marcado por el cambio del 0 al 1, ¿verdad? Porque si no hubiese existido errores, tendríamos que terminar igual con un 0. Correcto, sí, es justo lo que les había mencionado, ¿no? Si nosotros llegáramos al final del diagrama de Trellis con uno de los caminos, porque obviamente podemos llegar solo con un solo camino, no podemos en este caso, eso sí es completamente imposible que se vaya a llegar con dos caminos iguales a 0, ¿sí? Eso no va a pasar nunca. Pero en este caso podemos llegar con un valor, con un camino correspondiente igual a 0. Obviamente ese es el camino que nosotros deberíamos tomar y eso ya nos implica que en la transición, en todas las transiciones no hubo ni un solo error,
¿sí? Obviamente eso es lo que nos representaría esta situación. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ahora, ¿es posible que nosotros podamos detectar exactamente dónde estuvo el error mediante este diagrama de Trellis? Porque, o sea, ya dijimos, no es necesario, ¿sí? No es necesario que nosotros establezcamos dónde estuvo el error, porque ya la decodificación nos devuelve automáticamente una palabra sin errores. Pero si nosotros quisiéramos de pronto para evaluación, para análisis correspondiente, podríamos determinar exactamente en dónde se originó o en la posición exacta donde estuvo el error, o no es posible. ¿Será o no? En el momento que empezamos a tener el bit de error, Inge, podría ser desde ahí, para saber que hubo, dónde está el error. Sí, pero si es posible que nosotros identifiquemos la ubicación exacta. Sí, Inge, creo. Claro, exacto. Sí. Justo, ¿no? Lo que decía tu compañero antes, primero sabiendo dónde comenzó a existir el error, es decir, aquí, donde hubo el 1, ¿no es cierto? Aquí, en este caso, yo ya sé que ahí hubo el error, ¿sí? Y aquí yo ya sé, ¿no es cierto? Yo puedo determinar que el valor que nosotros tenemos para esta transición, ¿no es cierto? Es de C hacia B. Y de C hacia B, el valor correcto debería ser 0, 0, ¿sí? En vez de este 1, 0. Entonces, yo ya sé que el valor correspondiente del error está en este bit, ¿sí? En este bit. Dándole la vuelta, obviamente, a la palabra, yo voy a tener desde el principio 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, y aquí en vez de que haya sido 1, 0, la palabra debió haber sido 0, 0. Entonces, yo ya sé, automáticamente me puedo dirigir acá y decir, ¿no es cierto?, que ese es el error que se generó en la palabra. Ese es el bit errado correspondiente a lo largo de toda mi palabra. Entonces, claro, si se deseara conocer en dónde se generó o qué bits provocaron los errores, puede darse básicamente también analizando este camino correspondiente del diagrama de Trellis, ¿sí? En función del algoritmo de Viterbi. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo funciona básicamente este algoritmo de Viterbi? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tal vez adicional? ¿Alguna pregunta final? Ya, perfecto. Entonces, yo creo que con eso básicamente finalizamos esta parte de lo que corresponde a la codificación de canal, ¿sí? Por eso les decía, bueno, ya esta parte es un poquito más compleja, podríamos decirle, pero este es el procedimiento o este es el algoritmo que se tendría que realizar, ¿no? Entonces, si se quisiera realizar una decodificación de un codificador un poco más complejo, como por ejemplo el que nosotros tenemos acá, un 323, de ley lo primerito que tendríamos que realizar, ¿sí? O lo primerito que tendríamos que obtener es nuestro diagrama de Trellis general, que es un diagrama similar a este, ¿no? Pero obviamente el diagrama de Trellis general ya va a ser un poco más extenso, ¿no? Porque en cada uno de los puntos de transición no vamos a tener una bifurcación a dos caminos, vamos a tener una posibilidad a 4 caminos en cada uno de los estados, ¿sí? E incluso sí creo que habíamos analizado aquí cuál era el número de estados, o si no lo calculamos aquí, creo que lo calculamos más antes, que creo que aquí nos daba un número de estados de, a ver, sería, a ver, ¿cómo era el particular? 16 estados eran. ¿Cuántos? 2m a la menos 1 por k. A la m-1 por k, entonces sería 2 elevado a la 4, sería 16 estados, ¿sí? Entonces, esos ya tendríamos que establecer ya directamente de antemano, ya podríamos saber que vamos desde la letra A, B, C, D, E, y bueno, hasta las primeras 16 letras, ¿no es cierto? Y ahí nosotros establecer que desde el estado A, de ley vamos a ir a 4 estados nuevos, ¿no? Al estado A, al estado B, al estado C y al estado D, ¿sí? Desde el estado B tendríamos que ir a 4 estados posiblemente distintos, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer justamente el análisis correspondiente de repetitividad o de redundancia entre cada una de las posibilidades, ¿sí? Y una vez que se tenga estos números de estados correspondientes, ¿sí? Estos estados respectivos,
ahí se puede establecer ya la decodificación en función del algoritmo de Viterbi. Es exactamente igual, solamente que obviamente aquí nosotros vamos a ir teniendo en cada uno de los casos 4 posibilidades. Y es posible que a cada estado, posteriormente, vayan llegando también 4 posibles caminos. Pero de los 4 posibles caminos, nosotros vamos a ir eliminando los caminos más, con las distancias de Hamming más largas. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar solamente con la más corta y así se va reduciendo notablemente también el procesamiento. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo funciona este algoritmo? El algoritmo es el mismo, ¿sí? Tiene 3 etapas, como les había mencionado: la inicialización, la repetición y la terminación. ¿Sí? Entonces, ¿la terminación en qué consistía? Obviamente, no les hice mención, no les hice énfasis, pero ya de pronto viene ya percibida de antemano, ¿no? ¿En qué consiste la terminación? En determinar justamente la distancia de Hamming más corta y volver tras nuestros pasos, ¿no? Regresar en toda la ruta que nos llevó a esa distancia de Hamming más corta, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nos representa en este caso en el algoritmo la terminación, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? Esto último fue el algoritmo de Viterbi, entonces, Inge. Todo esto es del algoritmo de Viterbi. Todo lo que hemos visto en la clase de hoy, toda esta rejilla que desarrollamos para poder obtener este conjunto de líneas negras, este es del algoritmo de Viterbi, desde el principio, ¿no? Desde que nosotros comenzamos en este punto de acá, ¿sí? Desde ahí ya comienza el algoritmo de Viterbi. ¿Ok? Bueno, incluso desde más antes, ¿no? Desde que nosotros establecemos la ubicación de cada uno de los datos. Desde ahí básicamente ya comenzaría ya el algoritmo de Viterbi. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Ok. Listo, yo creo que entonces con eso podríamos ya finalizar esta clase del día de hoy. Como les dije, de pronto el día lunes podemos hacer un repaso un poco más general. Ya incluso, y ya el día de hoy les voy a enviar, déjenme ver qué tengo que enviarles, si tarea o taller. Ya con la tarea o el taller que les envíe el día de hoy, y ya pueden tener de pronto algunas dudas, algunas cuestiones específicas que quieran aclararlas. Y eso lo podemos ya discutir justamente el día lunes antes de la evaluación. Igual, ¿no? De pronto también pueden tener algunas otras dudas correspondientes que lo podemos realizar el día jueves después de la evaluación de radioenlaces para poder desarrollar de mejor forma la evaluación del día viernes. ¿Sí? Como les decía, solamente permítanme ver cómo estamos con el aula virtual respecto a las últimas tareas. Ya, bueno, ya, la última vez les envié un taller grupal. Entonces les voy a enviar una tarea, ¿sí? Una tarea para que pueda ser entregada justamente el día lunes. Y en función de eso puedan ustedes preparar algunas dudas, de pronto hacerme algunas preguntas, o si quieren hacer algún tipo de ejercicio correspondiente, lo podemos realizar justamente ese día, ¿sí? Algo que quería mencionarles ahora antes de terminar era que justamente, por favor, me ayuden con el registro de las tutorías, ¿sí? Hay personas que todavía no lo han hecho, ¿sí? Obviamente el día de hoy yo cargaré las tutorías de esta semana, ¿sí? Es decir, las personas que han solicitado ayuda, que me han escrito al chat, o que de pronto hemos hecho alguna llamada, yo ya les voy a cargar después de las clases, porque hoy tengo clase hasta las 11, entonces pasado las 11 les he de cargar ya las tutorías, para que por favor estén atentos y pendientes y lo puedan hacer el registro y la evaluación de las tutorías. Déjenme ver de una vez, porque ya la otra vez me parece que también ya les había mencionado, pero todavía no lo han llenado todos por completo. Sí, entonces para que me ayuden por favor con eso. A ver, ahorita estamos en comunicaciones 2. Vamos a ver. Ya, por ejemplo, incluso desde el principio mismo tenemos algunas personas que todavía no lo han hecho.
Auquilla, ¿sí está aquí? Sí, Inge, ese día traté de hacer, pero no se me cargaba la página, estaba esperando más de una hora y por eso es que no lo pude hacer, ya voy a intentarle hacerlo. Sí, sí, porque parece que en esos días está un poco mal, pero ahorita está súper bien. Entonces, porfa, si tienes también en radioenlaces, por favor, para que me ayudes con las dos, en radioenlaces y en comunicaciones, ¿sí? Ya, Inge, ya le hago. Ya. A ver, ¿quién más? Tengo a Pinza. ¿Sí está aquí Pinza? Sí, Inge, ya le hago. Sí, por favor. Valdés, Sí, Inge, ya le registro. ya, por favor, ayúdenme con eso. Sánchez, Cristian Sánchez, Sí, Inge, ya le veo. ya, por favor. Taipicaña, Inge, en este momento ya lo estoy realizando, no me había percatado. ya, sí, porque sí hay algunos, ¿no? Al menos tú has solicitado algunas veces, pero no lo has registrado. Pinguil, Sí, Inge, ya ahorita acabé de registrar. ya. Y Núñez, Ahorita sí que estoy llenándolo. ya, listo. Eso en comunicaciones. Déjenme ver de una vez en radioenlaces, que creo que la mayoría están también tomando la misma materia. Déjenme ver. Ya, en radioenlaces, Auquilla. Martínez está aquí, creo que no está aquí Martínez, ¿no es cierto? Bustos tampoco creo que está aquí. Y Guaitara está aquí. No, me parece que no, ¿no es cierto? Ya, bueno, estas personas me faltan todavía de hacer el registro, ¿sí? Listo, entonces eso nada más, chicos, para que me ayuden, por favor, registrando las tutorías. Y por favor, las personas, como les decía, que solicitaron tutorías en esta semana, yo ya les he de cargar pasado las 11 o en la tarde, ya de estar más seguro cargado, ¿no? Entonces ahí para que me ayuden, por favor, revisando esa situación. Ingeniero, una consulta, disculpe. Claro, Retomando un poquito el tema de clase, claro. para realizar este diagrama que acabamos de hacer, que es en D, Trellis, me parece, para otra codificación, ahí sí es necesario primero realizar el diagrama del árbol, ¿verdad? Para ver cómo se comportan los estados, ¿o no? O hay No, otro método para ver. no, como te decía, puedes hacerlo directamente, o sea, de pronto hasta que tomes un poco de práctica, puedes hacerlo a partir del diagrama del árbol. Pero imagínate, el diagrama del árbol solamente para un 2, 1, 3 se hizo bien grande, imagínate para un 3, 2, 3. ¿No? Entonces vas a hacer uno demasiado grande y de pronto ahí pueden perder bastante tiempo. Entonces, tranquilamente pueden hacer, por ejemplo, para este 3, 2, 3, un diagrama de trellis directo, ¿no? Obviamente vas a depender de las salidas. Si es un 3, 2, 3, vas a tener obviamente un O1, un O2 y un O3, ¿no? Entonces, esto va a tener sus respectivas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, claro, tú vas a saber que vas a tener el estado A, B, C, D, E, y así sucesivamente para los 16 estados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a generar? Igual vas a tener aquí algunas líneas, obviamente las transiciones serán más, ¿no es cierto? Aquí la profundidad es mayor en este caso. ¿Y qué es lo que tú vas a generar? Aquí, para cada uno de los estados, ¿sí? Tú vas a tener 4 posibles salidas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, desde el estado A, tú vas a poderte dirigir hacia el estado A mismo, obviamente, cuando se ingresa un 0 mismo o un 0, 0, ¿no? Porque en este caso, si es que tenemos un 3, 2, 3, tú vas a tener acá, en los registros de desplazamiento, un S1, un S2, un S3, un S4, un S5 y un S6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y todos van a estar con 0, ¿no? Entonces, cuando ingresas aquí el 0, 0, por ejemplo, que sería el estado, bueno, la primera posibilidad, ¿no es cierto? Que ingreses aquí un 0, 0, ¿no? Entonces, eso va a generar que en los registros de desplazamiento igual vayas a seguir teniendo todos ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Y eso te genera el mismo estado, es el mismo comportamiento.
¿no? Ahora, si es que ingresas aquí un 0,1, que sería la siguiente posibilidad, eso de ley te lleva a un nuevo estado, ¿no? Entonces, eso te va a dar aquí un 0,1, ¿no es cierto? Un 0,1 ahí. Y esto te va, en función de los datos, o 1, o 2, o 3, eso te va a provocar aquí, tanto para el 0,0, una cierta salida, pongamos aquí XXX, y acá otra salida, Y, por dar un ejemplo, ¿sí? Cuando ingresas otra posibilidad que sería el 1,0, por ejemplo, eso te va a llevar a otro estado, ¿no? Entonces, en ese caso ya no vas a tener aquí el 0,1, sino tendrías, si no tendrías aquí, ¿qué es pues? ¿Ya? Tendrías aquí el 1,0, ¿no es cierto? Y eso te va a llevar a otro estado, ¿no? Entonces, esto es cuando ingresas aquí el 1,0 y eso te va a dar otra salida, por ejemplo, un ZZZ, ¿sí? Porque son 3 bits de salida por cada 2 bits de entrada, ¿sí? Y eso lo puedes ir analizando en la marcha, ¿no? No necesitas un diagrama del árbol para hacer el diagrama de Trellis, puedes hacerlo directamente, ¿no? O qué es lo que pasa si aquí ingresas en vez del 1,0, ingresas el 1,1, ¿no? Entonces aquí esto te va a llevar obviamente a otro estado, porque las operaciones que tú vas a generar te van a provocar otros valores, ¿no? Entonces de aquí te va a llevar hacia el estado D, ¿no? Esto es cuando ingresas aquí en cambio un 1,1 y de pronto aquí te va a dar un, no sé, un RRR, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces son valores distintos, ¿sí? Entonces, y ahí y sucesivamente vas a ir haciendo lo mismo, ¿no? Después puedes ingresar aquí del estado A, ya no tiene sentido otra vez a pasarle al A, B, C y D. ¿De dónde vas a partir? Del estado B, ¿no es cierto? Del estado B, entonces ahí en el estado B tenías, era cuando se ingresó un 0 y un 1, ¿no? Cuando desde el estado B empiezas a analizarlo, igual vas a considerar qué pasa cuando ingresó un 0,0. Entonces el 0,1 se desplaza, ¿no es cierto? Entonces aquí en este caso vas a tener el 0,1 desplazado hacia acá, ¿sí? Y ahora aquí vas a tener un ingreso, por ejemplo, en el primer caso de un 0,0. Analizas, ¿no es cierto?, qué es lo que vas a tener aquí en esta sumatoria y eso te va a dar básicamente los valores de salida. Pero esto, obviamente, ya tenemos un comportamiento completamente distinto y esto nos dará un nuevo estado. Por ejemplo, de aquí irá al estado E, al estado F, al estado G y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puedes hacerlo directamente sin la necesidad del diagrama del árbol. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, lo que no me queda muy claro es que cómo veo a qué estado va después del B. Es que por ejemplo, cada uno de los estados, como ya habíamos analizado antes, ¿no es cierto? Los estados generan iguales comportamientos de salidas, ¿no es cierto? Entonces, los estados en el caso anterior, ¿no es cierto? Ya, los estados, por ejemplo, generan las mismas salidas. Por ejemplo, aquí un 0,0 y un 1,1, eso es un estado, ¿sí? Es un mismo estado, porque para un 0 binario me va a dar un 0,0, para un 1 binario me va a dar un 1,1, ¿sí? Ese es un nuevo estado. Yo no puedo decir que este es del mismo estado, porque puedes decir, por aquí se generan iguales las mismas salidas 1,1 y 0,0, pero se generan al revés, ¿no? El 1,1 se genera cuando ingresa un 0 binario y el 0,0 cuando ingresa un 1 binario. Entonces, no es del mismo estado, ¿sí? No es del mismo estado. Es decir, si tú vienes desde acá y otra vez abres, ¿no es cierto?, para acá y para acá, aquí otra vez voy a tener el 0,0 y el 1,1. Entonces, esto de acá es del mismo estado de acá, ¿no es cierto? Es del mismo estado, es decir, cuando ya se comienzan a repetir las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, algo así es lo que tú deberías considerar acá, ¿sí? Es lo que tú deberías considerar aquí. Entonces, aquí tú tienes 0,0, 0,1, 0,0. Y después, lo que vaya a venir, ¿no es cierto? Lo que vaya a venir después, eso es lo que te va a dar el nuevo estado correspondiente. Entonces, los siguientes estados pueden ser o 00, 0001, o 01, 0001, o 10, 0001 o 11, 0001, ¿no es cierto? Ese ya es el mismo estado correspondiente de lo que tú tenías acá. Y eso pudiste haber llegado de haber tenido aquí estos 6 bits correspondientes, ¿no es cierto? O incluso lo podías haber generado si es que aquí igual hubieras tenido, por ejemplo, un 10
o un 11 o un 01, porque a la final de cuentas todos estos bits, cuando ingresan estos bits de acá, ya se pierden, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ya te va a generar esta condición de repetitividad o de redundancia, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que te provoca los mismos estados. Es decir, que cuando ya se te repitan estos mismos 4 bits, los siguientes bits ya van a provocarte un estado específico. Y si esos ya se repitieron, eso significa que eso ya va a ser un estado anterior. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso que de alguno de estos suba a algún estado ya anterior. Sí, ya puede darse el caso, ¿no? Porque ya vamos a llegar a un punto en el que vamos a llegar a esta repetición. ¿Sí? No sé si ahí de pronto te quedó un poquito más claro. Sí, Inge, me ayudó bastante. Muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con eso prácticamente terminamos ya la clase de hoy e incluso ya este capítulo. Como les dije, por favor, quedaránse atentos del aula virtual. Les voy a subir una tarea para que la puedan desarrollar en este fin de semana. ¿Sí? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase del día de hoy. Que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Buenos días, ingeniero. Sí, Disculpe Inge. la molestia. ¿Será que me puede ayudar con la asistencia?